las señales antes del fin. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Amén. Ya, he recibido mucha respuesta, comentarios de los hermanos que fueron edificados. Muchos no sabían muchas de las profecías que están en la palabra. Hoy usted va a aprender mucho más, así que le animo a que tome nota para que sepa usted lo que va a acontecer al fin de los tiempos. Así que vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y el mensaje de esta noche, el tema se llama señales antes del fin. Señales antes del fin. Señales antes del fin. Vamos a leer una porción de la escritura que está en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 al 10. Vamos a leer una buena porción de la palabra. 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 al 10. 2 Tesalonicenses está en el Nuevo Testamento, por supuesto, y ahí lo va a encontrar. 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 al 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escuche bien, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vamos a llegar hasta ahí. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora, Señor, tú sabías quiénes habían de venir esta noche. Dios mío, yo creo firmemente que tú estás en medio de nosotros, que tu presencia está en medio de nosotros. Creo, Señor, que tú vives en nosotros. Tu palabra enseña que tu espíritu está dentro de nosotros desde el momento en que creímos a tu nombre. Hoy, Dios mío, te ruego que ese Espíritu Santo me ayude, me guíe para poder hablar estas verdades, Señor, a tu pueblo, y que tu pueblo sea bendecido, que tu pueblo sea edificado, que tu pueblo sea alertado, y sobre todo que pongamos en práctica lo que aprendemos hoy, y que tú, solamente tú, recibas toda la gloria, toda la honra, todo reconocimiento, Señor Todopoderoso. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. Le voy a invitar a que mantenga su Biblia abierta, no se distraiga. Insisto, si quiere tomar notas, le animo a que lo haga, porque así es como yo he aprendido muchas cosas tomando notas. Este mensaje tiene dos objetivos. Uno es que tú permanezcas bien alerta, porque el Señor Jesús viene pronto. El Señor Jesús viene pronto. Este mensaje tiene dos objetivos. Uno es que tú permanezcas bien alertado, sabiendo que el Señor Jesús viene pronto. Número dos, el segundo objetivo es darte aliento y esperanza, sabiendo que el Señor te llevará con Él. ¿Sabías eso, verdad, hermano? ¿Sí sabías eso? Que el Señor quiere llevarte con Él. Y así como está entusiasmado, con más ganas se lo va a llevar el Señor.
¿Sabías tú, hermano, que el Señor te quiere llevar con Él, verdad? ¿Sabías que el Señor quiere llevarte con Él? Quiero ponerle una sonrisa esta noche en sus labios. El Señor Jesús quiere llevarte con Él. El Señor ha venido para que tengas la vida y la tengas en abundancia y darte la vida eterna. El Señor quiere llevarte con Él. El Señor está determinado a llevarte con Él. Creo, hermanos, hoy, escúcheme bien, estoy convencido que estamos viviendo en los últimos tiempos. Estoy convencido que estamos viviendo en los últimos tiempos. Se lo voy a demostrar. Creo que puedo demostrarle por qué estoy convencido que estamos viviendo en los últimos tiempos. La razón que creo que estamos viviendo los últimos tiempos es porque muchas de las profecías bíblicas se han cumplido ya. Por ejemplo, hace casi 3000 años el profeta Ezequiel profetizó sobre la restauración de Israel como nación. Esto sucedió literalmente el 14 de mayo de 1948. La nación de Israel fue declarada independiente como un estado reconocido por todo el mundo. Eso fue hace ya casi 70 años que eso pasó. Ya. También en Mateo capítulo 24, otra profecía que se cumplió en 24:14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Con la tecnología que tenemos hoy, hermano, es fácil darnos cuenta que es seguro que este evangelio ya ha sido predicado en todas partes del mundo. Y si todavía no ha sido predicado en todas partes del mundo, está pronto a suceder. Esta es otra de las razones por las cuales creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Por otro lado, también la palabra del Señor enseña en Daniel capítulo 12, verso 4, dice literalmente así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hemos logrado ver en este tiempo, hermano, que la tecnología ha llegado tan avanzada como nunca antes visto. Hasta hace tan solo 100 años, la gente todavía se transportaba en caballos y carretas. Pero en estos últimos 100 años la ciencia ha avanzado como nunca había avanzado antes en 6000 años de historia humana. Nunca antes había avanzado tanto. Ya, por estas 3 profecías, hay muchas más, pero yo le estoy presentando a usted solamente 3 que ya han sido cumplidas. Por esta razón, creo, no por mi propia opinión, basado en opinión de hombre o basado en lo que dice la gente, sino basado en lo que la palabra del Señor enseña. Estoy convencido que estamos viviendo los últimos tiempos. Regularmente la gente me llama y me hace muchas preguntas sobre la Biblia, porque muchas personas han asistido a diferentes iglesias que carecen de un ejercicio de enseñanza que sea sólido y que sea sistemático, donde la gente pueda avanzar A, B, C. Mucha gente desconoce todas estas cosas. Ya, regularmente estoy contestando preguntas, y una de las preguntas que me hace la gente es: pastor, ¿cree que estamos viviendo los últimos tiempos? Y yo les digo: sí, estamos viviendo los últimos tiempos. Ah, muchas gracias, pastor. Entonces le digo: espérame un segundo. Si estamos viviendo los últimos tiempos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Porque la palabra del Señor enseña que al sonar la trompeta el Señor vendrá y nos arrebatará con Él. Y si tú no estás listo, hermano, no te vas a ir. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Por eso la palabra del Señor nos manda a nosotros a vivir consagrado. Es cierto, hay que trabajar, hay que vivir, hay cosas que pagar, pero tenemos que mantener la mirada hacia arriba, porque el Señor viene y viene pronto. El Señor viene y viene pronto. Ya creo, hermano, firmemente que el próximo evento a acontecer será el arrebatamiento de la iglesia. Escúcheme bien. El próximo evento en el calendario de Dios será el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos una descripción bien clara, proveída por el apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 en adelante, donde dice que el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados con Él y nos encontraremos con Él en las nubes, y estaremos con el Señor para siempre.
Esa es la descripción más clara que tenemos en la palabra del arrebatamiento de la iglesia. La palabra griega que fue usada en esa porción de la palabra se llama raptazo. La Biblia fue escrita en griego, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Raptazo es la palabra griega que se usa en esa porción de la Biblia que les acabo de mencionar, donde dice que el Señor nos arrebatará con Él y estaremos con Él para siempre. Raptazo se refiere a la palabra rapto, que literalmente será así, prácticamente será así, que Dios nos raptará. A mí me gusta usar más la palabra arrebatamiento, porque cuando alguien dice de rapto es que lo raptan en contra de su voluntad, ¿no? Pero cuando alguien es arrebatado, es decir, lo agarran a uno por sorpresa, ya, porque queremos irnos con Él, queremos irnos con Él. La Biblia habla pues de que una vez que las profecías sean cumplidas, el próximo evento que sucederá será el arrebatamiento de la iglesia. Y este arrebatamiento de la iglesia, según 1 Corintios capítulo 15, dice que será en un abrir y cerrar de ojos. La velocidad de un abrir y cerrar de ojos es un 40avo de segundo. Es menos de la mitad de un segundo lo que se lleva en abrir y cerrar los ojos. En un 40avo de segundo, la Biblia enseña que el Señor nos arrebatará con Él. Será en un abrir y cerrar de ojos. Será algo sumamente rápido. Un evento que será sumamente rápido cuando el Señor venga por nosotros, pero que lleva más de 2000 años de estar siendo predicado, diciéndonos el Señor: prepárate, prepárate, prepárate. De hecho, hermano, los últimos tiempos comenzaron desde la partida del Señor. Desde que el Señor ascendió al cielo, ahí comenzaron los últimos tiempos. Ahí comenzó el periodo de la gracia, donde Dios da el ticket gratis a todos los hombres que quieran aceptar su nombre. Todos los hombres que acepten a Cristo como su Salvador reciben la salvación absolutamente gratis. No tiene que hacer nada, solamente arrepentirse de sus pecados y recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Y la evidencia que le hemos recibido como nuestro Salvador es que produce en nosotros cambios. Si no ha producido en nosotros cambios el recibir a Cristo, hermanos, debemos hacernos la pregunta: ¿será que verdaderamente recibí yo al Señor? Si todavía seguimos viviendo en adulterio, si todavía seguimos desobedeciendo la palabra del Señor, si todavía seguimos viviendo en pecado y decimos que tenemos a Cristo en el corazón, hermano, lo lamento mucho, pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿verdaderamente le he entregado mi vida al Señor? Si todavía nos cae mal la gente que se acerca a la iglesia, si vemos a todos los que se acercan a la iglesia con desconfianza, si vemos y no tenemos una gota de amor para las personas que se acercan al cuerpo de Cristo, hermano, lo lamento mucho, tienes que hacerte la pregunta: ¿verdaderamente acepté al Señor en mi corazón? Porque la evidencia de que tenemos a Cristo en el corazón es que ha producido cambios en nosotros. No se va al cielo porque hayamos cambiado. Se va al cielo porque hemos recibido a Cristo en el corazón. Pero si hemos recibido a Cristo en el corazón, definitivamente, hermanos, tiene que haber cambios, tiene que haber transformación. Ya. He aquí que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. De manera que los que están en Cristo, dice Corintios 5:17, que los que están en Cristo nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Si la obediencia a la palabra del Señor todavía no es algo que sea una prioridad en nosotros, si amamos más el dinero que al Cristo Jesús, hermano, tenemos que hacernos la pregunta: ¿será que verdaderamente acepté al Señor Jesús o no? Le digo todo esto porque es importante que permanezcamos en obediencia para que cuando el Señor venga por una esposa sin mancha y sin arruga. Espero no caerles mal, hermano, pero tenemos que predicar estas cosas. Necesitamos que se nos alerte de estas cosas, porque tenemos la tendencia a que se nos olvida y pensamos que solo con venir a la iglesia ya está.
o solo con que mantengamos una pequeña relación ahí con la iglesia, ya está. Y no es así. Tenemos que darnos cuenta pues que hay que vivir en obediencia. La relación es con Cristo Jesús. Entendamos pues los últimos tiempos. La porción que les mencionaba, esta de Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Les dije que este mensaje tiene dos objetivos. Uno, que permanezcas bien alerta porque el Señor Jesús viene pronto, y otra es darte aliento y esperanza. Yo no sé usted, pero a mí me causa aliento esto de saber que el Señor viene por mí. Me causa aliento esto, que a pesar que soy tan imperfecto, a pesar que dice la Biblia que el justo falla 7 veces al día, a pesar de todas nuestras imperfecciones, el Señor viene a llevarnos con Él. Una cosa es fallarle al Señor y otra cosa es vivir en el error. Una cosa es fallarle al Señor y otra cosa es vivir en el error. Todos cometemos errores, pero no queremos vivir en el error, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que no. Pueblo del Señor, entendamos pues los últimos tiempos. Cuando el apóstol Pablo escribió Primera Tesalonicenses, todos los capítulos de Primera Tesalonicenses hablan de la venida del Señor. Cada capítulo habla de la venida del Señor. Pero fíjese pues, escúcheme bien, usted va a aprender esta noche. Hay dos cartas que fueron escritas a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, como le dije, fue escrita con el propósito de alertar a los hermanos de que el Señor iba a venir pronto. El apóstol Pablo envía la carta, y luego de que da la enseñanza en capítulo 4 de que el Señor va a arrebatar a la iglesia, surgió un rumor que llegó debido a falsos maestros que predicaron en Tesalónica. Enseñaron a la gente que Jesús ya había venido, que el arrebatamiento ya había tomado lugar. Es por esta razón que el apóstol Pablo se ve en la obligación de escribir la carta número 2, para poder aclarar la escritura, para poder aclarar aquel rumor que había venido. Los hermanos de Tesalónica pensaban: le entregamos nuestra vida al Señor y dicen que ya el Señor ya vino y nosotros nos quedamos. ¿Qué pasó? Y por esta razón el apóstol Pablo escribe claramente en el capítulo 2 de la segunda epístola, y dice así: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Lo puede ver? Observa el carácter aquí del apóstol, el objetivo de aclarar la situación. No os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Exactamente es más o menos lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchos lugares, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El apóstol Pablo, en este mismo carácter, pues, que revela que un verdadero ministro del Señor tiene que, hermano, imitar el carácter del Señor Jesucristo. Y él está haciendo esto. Alguien que se preocupa por la congregación, alguien que quiere que la congregación tenga una buena enseñanza, alguien que quiere que toda la congregación sea salva, alguien que quiere que ninguno de la congregación se quede, sino que todos sean salvos. Puedo ver yo aquí el carácter del apóstol, con amor a sus ovejas, con amor a los hermanos, porque los ama, hermano. Cuesta mantener al grupo unido. La gente con facilidad se desalienta, con facilidad cambian la prioridad del Señor por otras actividades, con facilidad caen en eso. Y los ministros son llamados pues a mantener el rebaño unido. Por eso es que ningún ministro va a apreciar que le lastimen a los hermanos. Ningún ministro va a apreciar eso. Ningún buen ministro va a apreciar que las ovejas se anden peleando. Ningún buen ministro va a apreciar pues que las ovejas se maltraten los unos a los otros. O que los que llevan tiempo menosprecien a los que acaban de llegar. Por supuesto que nos debe causar alegría para todos los que aman la obra del Señor. Debe causarnos alegría saber que la iglesia está creciendo. Le digo pues porque sucede que la gente se molesta cuando miran que alguien empieza a brillar. Sucede.
Debemos pues darnos cuenta que el Señor nos ama a todos por igual. El apóstol Pablo, con este carácter de pensar en el bienestar de la obra, les habla con todo amor para alertarlos de las falsas enseñanzas. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. El apóstol Pablo está aclarando aquí de que el Señor todavía no ha venido. Hermanos de Tesalónica, déjenme aclararles algo, dice él. El Señor Jesucristo todavía no ha venido. Su segunda venida todavía no ha sido. Todavía no ha tomado lugar. Y son estas las cosas que ustedes tienen que poner mucha atención, dice él, para que sepan que el Señor no ha venido, porque no vendrá sin que antes se manifiesten estos tres pecados que les voy a mencionar ahorita. Uno de ellos es la apostasía. Número dos es la manifestación del hombre de pecado. Y la número tres es el misterio de la iniquidad. Ok, se lo voy a confirmar una vez. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, es decir, es objeto de adoración. La palabra culto en español es muy diferente a la palabra cult en inglés. Un cult es de una secta falsa, ya. En español, no, culto es adorar a un Dios, ya. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que detiene la manifestación del anticristo y hay algo que detiene pues que el arrebatamiento suceda. Vea, esto es lo que está pasando. Hay tres eventos que se manifestarán antes del arrebatamiento de la iglesia. Diga conmigo, tres eventos que se manifestarán antes del arrebatamiento. Uno es la apostasía, la otra es la existencia del anticristo y el misterio de la iniquidad. Déjeme explicarle un poco qué quiere decir la Biblia con esto. Apostasía es este evento que sucederá antes del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia habla bien clara también. En Mateo capítulo 24, el Señor dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Amor de qué? Amor hacia nuestro Señor Jesús. El amor a nuestro Señor. De hecho, es uno de los reclamos que Él tiene allá en Apocalipsis, cuando escribe en los primeros capítulos a la iglesia de Éfeso. Tengo muchas cosas que puedo reconocer de ti, le dice él, que has trabajado, que has reconocido a los que se hacen llamar apóstoles y no lo son, los cuales abundan en nuestro tiempo. Es una verdadera lástima cuántos hombres se hacen llamar apóstoles en nuestro tiempo. Y el Señor Jesús les reconoce eso a la iglesia, que han ellos expuesto las mentiras de estos hombres. Y le reconoce su arduo trabajo, pero le dice: tengo una cosa en tu contra, que has perdido tu primer amor. Lo mismo dice en Mateo capítulo 24, donde dice que el amor de muchos se enfriará. Apostasía, dice el apóstol Pablo. Apostasía. Este evento que tomará lugar antes del arrebatamiento de la iglesia. Apostasía quiere decir abandonar voluntariamente la posición que una vez profesó. Abandonar voluntariamente la posición que una vez profesó. Es decir, abandonar la fe que una vez dijo tener. Que voluntariamente, sin que nadie lo obligue, dice: ya no quiero seguir con esta corriente, voy a seguir con otra corriente. Eso quiere decir apostasía. Viene la palabra apostasy, que quiere decir falling away, caer de algo. Eso quiere decir apostasía. Cuando las personas voluntariamente abandonan la fe en Cristo Jesús. Voluntariamente mezclan la fe verdadera con otras corrientes, adulteran el evangelio y lo hacen conscientemente. Eso es apostasía.
Eso es apostasía. Yo sería un apóstata, sería un pastor apóstata si en vez de predicar la verdad del evangelio, predicara solamente cosas bonitas que le pongan a todos una sonrisa en los labios, y entonces para que se llene la iglesia con el propósito de tener un negocio religioso. Eso me haría a mí un apóstata. El abandonar la fe del Señor, el abandonar la palabra de verdad y seguir algo que a mí me conviene. Y conseguir otras cosas que a mí me convengan. Eso me haría automáticamente ser un apóstata. Apóstata es abandonar voluntariamente la posición que una vez profesó. Hermanos amados, es alarmante. Escúcheme bien, escúcheme bien. Puedo ver cómo algunos de sus ojos se abren al escuchar esto. Pero esta es la verdad, esta es la realidad que estamos viviendo en nuestro tiempo. Yo creo firmemente que la cristiandad hoy en día está en crisis. Creo firmemente que estamos en una crisis. Cada día son más las iglesias que se alejan de predicar la verdad. Cada día son más las iglesias donde en vez de maestros preparados que prediquen la palabra, que usen la Biblia, que tracen bien la palabra del Señor, lo que tenemos hoy en día son porristas. Lo que tenemos hoy en día son cheerleaders. Eso es lo que tenemos hoy en nuestro tiempo. Son pocas las iglesias que realmente predican la palabra de verdad tal y como es, sin adulterarla, sin echarle agua a la pintura, sin echarle agua a la leche, sino así como viene. Cada día son más las iglesias que se alejan de predicar la verdad. Hoy en día vemos que existe una fuerza poderosa que se llama ecumenismo, donde todas las iglesias se están uniendo para tener una sola religión mundial. Usted puede ver cosas como el Día de Oración Nacional y se reúnen ahí un montón de líderes de diferentes religiones para hacer una oración. Y dice, qué bonito el Día de Oración Nacional. Y suena políticamente, suena bien bonito. Pero no tengo ningún negocio yo de pararme a orar y honrar al Señor Jesucristo, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pararme a la par de otro que le está orando a un Dios desconocido, como un Dios musulmán, como otro Dios, o Krishna, o Buda. No tengo ningún negocio de estar junto a ellos, para nada. No tengo ningún negocio de pararme frente a alguien que promueve la adoración a las imágenes. Cuando los 10 mandamientos es bien clara diciendo: no te harás imagen delante de Dios, no te inclinarás a ellas, no las adorarás, porque soy un Dios celoso que alcanzo hasta la tercera y la cuarta generación. No tengo ningún negocio de salir en la televisión parado a la par de grandes autoridades del Vaticano. Absolutamente no tengo ningún negocio de estar haciendo esas cosas. Sin embargo, vemos grandes artistas cristianos cayendo en estas cosas. Vemos grandes líderes cristianos cayendo en estas cosas, invitando a los feligreses, invitando a los miembros de la iglesia a que no hay ningún problema con eso. Eso se llama ecumenismo. Cada día son más y más las iglesias que hablan del universalismo, del incluismo, pues donde ya no se predica lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, cada vez son menos los ministros que se atreven a decir esas cosas. Cayendo con muchas religiones, que hay muchos caminos para llegar a Dios. Lo siento mucho, señores, yo no me inventé eso, se lo inventó el Señor Jesucristo. Él es el autor de esas palabras. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si rechazamos el evangelio de Jesucristo, no hay camino al cielo. El único camino es Él. Es Él. Y si no lo tenemos a Él, no tenemos salvación. Cada día son más las iglesias, cada día son más los pastores aquí en los Estados Unidos que niegan que hemos sido creados por un Dios. Cada día son más las iglesias que hablan de la evolución, con tal de mantener contentos a aquellas personas que han estudiado, que se han preparado, que saben mucho, pero abrazan la evolución diciendo que nosotros venimos de alguna piedra o de algún microorganismo de hace 200 billones de años que pasó y que de ahí venimos todos. No, la Biblia me enseña a mí que somos creados a la imagen y la semejanza de Dios, y que todo viene de allí.
Pablo se para allá en Hechos capítulo 17 predicándole a los atenienses y diciéndoles: el Dios que yo les vengo a predicar, Él ha hecho todo el linaje de los hombres de una sola sangre. De una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. No hay en la Biblia espacio para la evolución. No podemos mezclar de decir que creemos en un Dios que es el creador de todas las cosas y mezclarlo con la evolución. No hay lugar para eso en la Biblia. Sin embargo, cada día son más las iglesias que abrazan estas cosas con tal de que venga mucha gente para llenar el templo. Hemos dicho esto, hermano, la calidad de una iglesia no se mide por la cantidad de personas que tenga. La calidad de una iglesia se mide por la cantidad de discípulos que estén haciendo. Yo quiero preguntarle: ¿cuántos discípulos hay aquí? Como 10. ¿Cuántos discípulos hay aquí, hermano? Aleluya. Cada día son más las iglesias que hacen estas cosas, hermano. Sé que al decir esto, al decir lo que voy a decir, me puedo meter en muchos problemas, pero tenemos que predicar esto. Cada día son más las iglesias que ordenan ministros homosexuales, cuando la Biblia es bien clara en Romanos capítulo 1 que los hombres cambiaron la naturaleza, su propia naturaleza, y se entregaron a sí mismos en cosas vergonzosas. Hagamos esto a un lado de la Biblia, ¿ok? Sin mencionar la Biblia, porque podemos decir: a mí qué me importa lo que diga la Biblia, nos pueden decir. Está comprobado psicológicamente que cada niño necesita de un papá y de una mamá. Y este mensaje está saliendo en los medios sociales. Si alguno de ustedes no sabe cómo explicarlo, le animo a que comparta este mensaje, ¿ok? Y estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de lo que voy a decir, ¿ok? Cada niño necesita el rol de un papá y el rol de una mamá. Ni la mujer le puede dar lo que papá le puede dar al niño, ni el papá le puede dar al niño lo que mamá le puede dar. Ese es el orden que Dios ha establecido para la familia. Ya, pero dejamos eso a un lado. Alguien me preguntó hace un poco de tiempo: entonces usted no está de acuerdo que si yo me siento una mujer, un hombre, pues si yo siendo hombre me siento que soy una mujer, usted niega que soy una verdadera mujer? ¿Usted no cree eso? Y le dije yo: definamos qué es ser una verdadera mujer. Pues que yo siento que soy una verdadera mujer. Y le dije yo: pues es que lo que hace a una verdadera mujer es que tenga matriz y que pueda dar hijos. Y aunque tú te sientas que eres mujer, lo siento, no puedes dar hijos. Eso es lo que hace una mujer. Los hombres no podemos dar hijos. Los hombres no podemos dar hijos. Ya tenemos que aprender estas cosas. Físicamente la unión de un hombre con una mujer, eso es lo que procrea hijos. Ni la unión de una mujer con otra mujer pueden crear hijos. Aún en las leyes naturales esto no está de acuerdo. Los cromosomas, cualquier estudiante de biología le va a enseñar a usted que tenemos 46 cromosomas. Y que hay solamente un cromosoma, el cromosoma X, que es el que hace la diferencia del género humano, si es mujer o si es hombre, es solamente uno. Y eso es lo que hace la diferencia, ese cromosoma. O sea, no hay ninguna explicación, no hay ningún respaldo biológico, no hay ningún respaldo científico que respalde estas creencias. ¿Ya? Pero si nosotros decimos algo hoy en día, la gente nos va a decir: usted es un rematado religioso ignorante. No, precisamente porque entendemos la ciencia y entendemos la biología un poco, lo básico por lo menos, podemos darnos cuenta en la diferencia real entre un hombre y una mujer. Eso es sin meternos a la Biblia. Sin meternos a la Biblia, ¿ya? Le digo esto porque la gente nos dice eso, nos dicen eso. Ustedes, que a mí qué me importa lo que diga la Biblia. A nosotros sí nos importa, pero hay otras maneras de defender la fe en que nosotros creemos. No hay ninguna evidencia científica para nada de que las personas hayan nacido así, porque es eso lo que ellos proclaman: yo nací así. No hay ninguna evidencia científica que respalde eso, no lo hay.
Vea, ellos proclaman estas cosas diciendo, es que yo me siento así, tú no tienes ningún derecho de refutar lo que yo digo. Ok, basado en esos principios que tú me estás diciendo, supóngase que yo le dijera a usted, mire, yo me siento que yo soy el mejor pastor del mundo, no hay otro como yo soy, yo me siento así. Y usted me diría, hermano Otto, usted no es el mejor pastor del mundo, hermano. Tendría razón. ¿Ya? Pero es que tú no tienes derecho a contradecir lo que yo te estoy diciendo, porque yo así lo siento. Usted tendría de todo el derecho de decirme, pues a mí qué me importa lo que usted sienta. La verdad es que usted no es el mejor pastor del mundo. Yo podría decirle a usted, yo soy el mejor esposo del mundo. Y seguramente mi esposa diría, no, espérate, chatito, bájate de ese pedestal. Me explico, hermano. Es tan sencillo refutar estas cosas, pero hay un movimiento fuerte, un movimiento masivo en nuestro tiempo, que está en Hollywood, que está en las películas, que está en los medios sociales, que está en las noticias. Mucha gente poderosa apoya estas cosas. Y sabe que millones y millones y millones y millones de personas se tragan estas mentiras. Se tragan estas mentiras y nadie dice nada. Alguien tiene que decir algo. Alguien tiene que decir algo. Y la iglesia hispana en los Estados Unidos calla ante estas cosas. Tenemos que preparar a los hermanos que vienen a la iglesia. Tenemos que ayudarles. ¿Me está siguiendo en esta noche? Por supuesto. Ahora, diciendo esto, a la gente hay que tratarla con respeto, porque todos fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios. No tenemos derecho a tratarlos mal, tenemos que tratarlos con amor. Si alguien entrara por esa puerta, hermano, más vale que todos lo tratemos con amor. Mucha de esta gente no se acercan a la iglesia. ¿Por qué? Porque inmediatamente se sienten juzgados por nosotros. Porque inmediatamente se sienten que nosotros los hacemos de menos. Y el Señor no nos mandó a eso. El Señor nos mandó a tratarlos con amor. El Señor siempre trató a todos los pecadores con amor. A los únicos que el Señor trataba así muy distante eran los falsos maestros. Usted puede, yo le animo, le desafío a que lea la Biblia y se va a dar cuenta que nunca el Señor trató mal a nadie. Las únicas veces que el Señor era fuerte, era agresivo, era con los falsos maestros, con los que promovían las falsas enseñanzas, los que confundían a la gente. Con esos el Señor no tenía tolerancia. Ya muchas de las iglesias promueven estas cosas. Vea, hermano, estoy hablando de la apostasía. Muchos de los hermanos en la iglesia, hermano, perdóneme que le diga esto, pero mucha de la gente que asiste a las iglesias no serán salvos. De acuerdo a Mateo 24, donde el Señor habla de que uno será tomado y el otro será dejado, básicamente ahí está hablando el Señor de que la mitad de los que creen no se van a salvar. Uno será llevado y el otro será dejado. Uno será tomado, uno será arrebatado y el otro será dejado. De acuerdo a Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, 5 vírgenes se salvaron y 5 no se salvaron. De acuerdo a Mateo 24, Mateo 25, la mitad de las personas que creen en el Señor no serán salvos. Yo quiero estar con la mitad de los que sí serán salvos. Pueblo del Señor, pongámonos a cuentas con el Señor, pongámonos a cuentas con Cristo Jesús. Hagamos, si tenemos que hacer cambios, hagamos cambios. El Señor está diciendo hoy en día, si alguno me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y si alguno me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Cuando llegaron las vírgenes insensatas, el Señor les dijo, ¿y ustedes quiénes son? Ábrenos que venimos a la... No, yo a ustedes no las conozco, les dijo el Señor. Y les cerró la puerta. 3 eventos que tomarán lugar antes del arrebatamiento de la iglesia. Uno es apostasía, otro es la existencia del anticristo, el cual la Biblia le llama el hombre de pecado, el hombre que se opone a Dios, el hombre que se opone a toda la adoración a Dios.
el inicuo, que es quien se hará llamar Dios. Vendrá un hombre llamado el anticristo, un hombre que existirá ya. Es muy probable que esté existiendo ya en nuestro tiempo. La gente me pregunta, hermano Otto, ¿usted quién cree usted que sea el anticristo? Y le digo, no sé la verdad, no sé quién sea, pero tengo una buena lista de candidatos. Hoy en día hay una gran lista de candidatos que bien puede ser el anticristo. Hay una lista bien grande de que puede ser el anticristo. Yo tengo por lo menos unos 5 que puedan ser el anticristo. Pero no se manifestará hasta que la iglesia sea arrebatada. No se manifestará. El anticristo estará en existencia cuando la iglesia será arrebatada. Pero hasta que la iglesia sea arrebatada, entonces se manifestará el anticristo. De acuerdo con la porción que estamos leyendo, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Número 3. El misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Recuerde bien, lleve ahí el orden. Número 1, 3 eventos que tomarán lugar antes del arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que la Biblia enseña. Le garantizo que no le estoy enseñando nada que no esté en la Biblia. Dios me libre de enseñarle cosas que sin preparación, solo porque a mí se me ocurrieron. No. Estamos aquí para estudiar la palabra del Señor. No estamos aquí para ver mis propias opiniones, estamos aquí para estudiar la palabra del Señor. 3 eventos que tomarán lugar antes del arrebatamiento de la iglesia. Uno es apostasía, otro es la existencia del anticristo. Número 3 es el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Déjeme explicarle esto. El misterio de la iniquidad no significa que sea algo misterioso o algo extraño. Lo que significa es que está oculto a los ojos de los hombres regulares. La Biblia enseña que las cosas del espíritu al hombre que no tiene a Dios le parecen locura. Este es el misterio de la iniquidad, que solamente lo entienden aquellos a quienes les ha sido revelado. Ustedes ya no son presas del misterio de la iniquidad, porque esto está siendo revelado para ustedes. El misterio de la iniquidad solamente es misterioso para aquellos que no lo conocen. Solamente los que lo entienden, aquellos a quienes les he revelado. Es decir, nosotros entendemos pues que hay una fuerza que se llama el dominio de este mundo, en lo secular. El poder de este mundo, que ya no somos, recuerde, ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo, somos ciudadanos del cielo. ¿Qué es este misterio de la iniquidad? Es esta decadencia moral de lo cual acabo de hablar hace unos minutos atrás. Esta decadencia moral que existe en nuestro tiempo, donde hoy a todo lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Existe una fuerza tremenda, hermano, en esto del misterio de la iniquidad. Escúcheme bien, usted va a aprender esta noche. Consumerismo se llama eso. Consumerismo. Que vivimos atrapados en este sistema que el mundo nos enseña de consumir y consumir y consumir. Y dígame si no, trabajamos y trabajamos y trabajamos para acumular y acumular y acumular y acumular. Y muchas de las cosas de las cuales nos rompemos la espalda no las necesitamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Recuerdo que yo trabajaba en una compañía y había un muchacho que él atendía una iglesia y yo atendía mi iglesia. Y un día nos dieron a nosotros la libertad de trabajar todo el overtime que quisiéramos. Ustedes saben, más overtime, más dinero, más jugoso sale el cheque. Un día, que era un día miércoles, era día de ir a la iglesia. Y yo le dije, yo ya me voy. Estábamos trabajando los dos en un lugar donde nos habían enviado. Yo le dije, yo ya me voy porque tengo que ir a la iglesia, ya me voy. Y si tú te quieres quedar, quédate. Yo me voy a quedar, me dijo. Yo me voy a quedar, ok. No, es que, y como a manera de excusa me dice, es que con esto, es que quiero, con este dinerito voy a comprar, así me dijo, tengo que comprar la televisión de 62 pulgadas. Y yo inmediatamente me regresé. Entonces, no vas a ir a la iglesia porque tienes que comprar. Así es que tengo que comprar. Mentira, le dije, no sea mentiroso. No la tienes que comprar. No la tienes que comprar. ¿Me entiende?
a todos nos gustan las buenas cosas. Claro que sí, a mí también. A todos nos gustan las buenas cosas. Pero dejar las cosas de Dios porque tengo que adquirir algo que no es necesario, hermano. Ya. Nos pagan $1, nos dan un aumento de $1 y nos compramos un carro de $400, ¿no? Más. Un pago de $400 más al mes y nos aumentaron solamente $1. Son 40 y 40, 80 por 40 por 4. $160 al mes que nos aumentaron y nos vamos a ir a comprar un carro de $400, de pagar $400 al mes más. ¿Se da cuenta? Vivimos en este consumerismo, este sistema que es una poderosa influencia que nos hace creer que tenemos que tener y nunca tenemos tiempo para el Señor por esto. Porque hay que hacerlo. Y a todo esto le añadimos una sofisticada industria del entretenimiento, confundidos con los deportes, bien entretenidos con los deportes, bien entretenidos con los juegos de video, bien entretenidos, hermano, con tanta cosa. Y hoy en día el problema tan serio que existe de la pornografía, escúcheme bien, pueblo del Señor, lo que le estoy diciendo. Hay una tremenda influencia pornográfica que está llegando a los hogares. Muchos hogares, muchas parejas hoy en día tienen serios problemas cuando la esposa se da cuenta que el hombre está en el teléfono viendo pornografía o viceversa. Tenemos ese serio problema en nuestro tiempo. Qué dolor para una mujer saber que su esposo está viendo estas cosas. Tenemos un serio problema, pueblo de Dios. Esto es lo que la Biblia enseña, pues, que tomará lugar antes del arrebatamiento de la iglesia. De acuerdo al verso número 7, el verso número 8, dice la palabra del Señor que lo único que detiene esto es la iglesia del Señor. Hasta que esto sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo. Porque cuando la iglesia ya no esté, escúcheme bien, cuando la iglesia ya no esté, ¿quién va a predicar estas cosas? ¿Quién va a hablar en contra de la pornografía? ¿Quién va a hablar en contra del consumerismo? ¿Quién va a hablar en contra de todas estas cosas, del homosexualismo? Ya no habrá quien hable de todas estas cosas. Entonces se manifestará aquel inicuo. Las cosas ¿usted cree que las cosas ahorita están mal? Las cosas se van a poner mucho peor en el tiempo de la gran tribulación. Se pondrán mucho peor. Termino aquí. Nunca olvide esto, ¿ok? Deme un par de minutos y termino aquí. Nunca olvidemos esto. Nunca olvides esto. Allá en Lucas capítulo 17, versos 28 al 30, el Señor nos dio una pieza de información sumamente importante cuando dijo el Señor que iba a ser como en los tiempos de Lot, que la venida del Señor iba a ser como en los tiempos de Lot. Escúcheme bien, dice así: así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Observe. Cuando Lot fue rescatado de Sodoma y Gomorra, Lot estaba viviendo dentro de la ciudad, estaba viviendo dentro del sistema mundanal, pero él no pertenecía ahí. Él estaba en el mundo, pero no era de ese mundo. Fíjese bien, Dios envió de sus ángeles para ir a rescatarle antes que viniera el juicio. Por esta razón, yo estoy convencido de que la iglesia será arrebatada antes de que venga la gran tribulación. Así como Dios salvó a Lot, así va a salvar el Señor a su iglesia. Fíjese bien, dijo el Señor Jesús: así hizo como en los días de Lot, comían, bebían, compraban y vendían. Déjeme darle un consejo. Nosotros tenemos que seguir viviendo. Usted tiene que seguir viviendo. No pare de hacer sus planes, no pare de estudiar, no pare de trabajar, no pare de si tiene entre sus planes comprarse una casita, hágalo. Si tiene entre sus planes hacer cosas que le van a ayudar a mejorar su vida, hágalo.
No tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es cuando hacemos la vida del mundo una prioridad antes que el Señor Jesús. ¿Me explico? Ok. Usted siga viviendo. Tenemos que seguir viviendo. Porque dice la Biblia ahí, comían, bebían y se daban en casamiento. Ok. Ya. Ahora, Lot y su familia estaban bien consumidos por el sistema de ahí. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y se lo llevó. Se llegó por él. Ahora mire pues, cuando van saliendo, usted va a recordar esto, está en el libro de Génesis. Cuando van saliendo, los ángeles los sacan casi a jalones de ahí. Ya, cuando van saliendo, dice la palabra del Señor que la mujer de Lot volteó a ver, a pesar que los ángeles fueron bien claros y le dijeron: no vayan a voltear a ver, no vayan a voltear a ver. Nosotros tenemos que agarrar ese consejo, lo mismo que le dijeron los ángeles, y mantener nuestra mirada con el Señor, mantener nuestra mirada puesta en la venida del Señor. No vayas a voltear a ver. Pero aquella mujer amaba tanto la vida de Sodoma y Gomorra que no se aguantó, no se fijó en la salvación que estaba siendo puesta delante de ella, no apreció que los ángeles hayan venido a rescatarlos, no apreció que Dios haya puesto en su programa agentes que vinieran a rescatarlos, a ella y a su familia, sino que desobedeció la palabra de Dios y volteó a ver e inmediatamente se convirtió en una estatua de sal. Qué triste, hermano. ¿Sabe qué? Yo he hecho una conexión sobre esto, de que ella convirtiéndose en estatua de sal bien puede representar el mensaje del Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son los que tienen que preservar este mundo. Ustedes son los que tienen que darle sabor a las cosas. Los discípulos del Señor son la sal de la tierra. ¿Qué es lo que produce la sal? La sal produce sed. Que la gente, cuando nos vea a nosotros, les den ganas de ser cristianos también. La mujer volteó a ver, inmediatamente se convirtió en sal. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Si la sal perdiere su sabor, es echada al suelo y es hollada por las personas, es pisoteada por las personas. Es decir, perdió su valor, perdió su efecto. Así pasó con la mujer de Lot. Volteó a ver y no se salvó. A pesar que la salvación, hermano, ahí estaba. Ahí estaba. Los ángeles la llevaban de la mano, pero sin embargo, volteó a ver, hermano, que no nos vaya a pasar eso a nosotros. Pueblo del Señor, espero no caerle mal, y si le caigo mal, pues lo lamento, pero es mi deber predicarles estas cosas. ¿Por qué razón? Porque los amo y el Señor Jesús los ama mucho más que yo. Que Dios los bendiga en esta noche. Puestos de pie. Si alguien quiere estas notas, hágamelo saber y le puedo traer una copia el próximo servicio. Hay bastante información aquí anotada. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Vamos a hacer una oración hoy. Repita conmigo. Si usted quiere hacer esta oración, repita conmigo. La oración, el objetivo de esta oración es decirle al Señor: Señor, ayúdame a estar preparado. Ayúdame a estar preparado. Señor Todopoderoso. Repita conmigo si quiere. Señor Todopoderoso, he escuchado tu palabra. Perdona mis ofensas. Ayúdame a estar preparado para tu venida. Ayúdame a hacer los cambios que necesito hacer para irme contigo, Señor. No me quiero quedar. Quiero irme contigo, Señor. Ayúdame a estar preparado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.